Hola amigos de Filosofía al Día. Bien, queridos filósofos, el otro día interrumpí porque, había mucho trasiego por aquí y no podía concentrarme. Pero bueno, subí el vídeo un trocito, ¿vale? Os preguntaréis que siempre llevo la misma ropa, ¿no? Es porque tampoco tengo mucha. Soy un poco como Diógenes. Hay que aclarar una cosa de Diógenes. Ahora se oye mucho hablar del síndrome de Diógenes. Y es que eso es erróneo, ¿no? Erróneo porque los que padecen ese síndrome lo que hacen es acumular y acumular cosas. Y le pusieron ese nombre por Diógenes, por el filósofo, que se llamaba Diógenes el cínico, ¿no? Que cínico quiere decir en griego, quínicos, quiere decir perro. Era Diógenes el perro. Y realmente se llamaba así porque vivía como un perro, ¿no? Es decir, era un ser callejero y, y no llevaba nada. Es decir, vivía en un barril. No llevaba nada, entonces eso lo tienen que revisar, eso del síndrome de Diógenes, porque Diógenes precisamente no acumulaba nada, ¿vale? Bueno, entonces yo sí soy más Diógenes, pero como cínico. Ya explicaré cuando corresponda por qué la palabra cínico luego ha cambiado cuando insultas a alguien y le dices eres un cínico, ¿no? Como diciendo eres alguien falso. Pero lo que me interesa es retomar por donde íbamos, ¿no? Aunque el programa se llama Filosofía al Día, la verdad es que vamos muy despacio porque vamos por el siglo VIII antes de Cristo. Entonces ahora nos íbamos acercando ya desde Asia a las costas jónicas, pero quería primero parar un momento en Beocia, que es otra tierra del interior de Grecia, donde ahí nace un poeta que es importante porque es uno de los, digamos, precursores de lo que es el pensamiento filosófico. No es propiamente un filósofo, estoy hablando de Hesíodo, es un poeta que escribe en verso, pero sí tiene una forma de recoger todos los mitos de una manera muy racionalizada, porque lo que él quería era distanciarse del pensamiento de Homero. Homero, ¿qué es lo que hace? Escribe, pero escribe aventuras meramente épicas de héroes legendarios. Sin embargo, en Hesíodo hay lo que se llama una teogonía, ¿no? Que es tratar de esclarecer desde qué es lo que había, lo primero, lo primordial que había. Entonces esto ya empieza a recordar al pensamiento presocrático, ¿no? Porque los presocráticos lo que van a hacer es intentar saber cuál era el origen, ¿no? Que es la sustancia primordial, lo primero que había, ¿no? Entonces, en el caso de Hesíodo lo que hace es tratar de recopilar todos los dioses e ir estructurándolos desde lo más primigenio a lo más a los dioses más modernos. Lo más primigenio sería como lo que hubo lo primero, ¿no? Y lo más avanzado, digamos, serían ya los dioses antropomórficos, como Zeus, los dioses olímpicos, ¿no? Propiamente. Entonces, él intenta ver qué es lo primero, ¿no? Siempre en todos los pensamientos, en todo el pensamiento antiguo, nunca se habla de la nada. No es como en el pensamiento judío, ¿no? En el pensamiento judío cristiano, que cuando se habla en el Génesis, pues Dios creó el mundo de la nada, es decir, no existía nada, entonces el mundo es algo que parte de Dios, ¿no? O sea, nace de Dios, porque anteriormente no había nada. En cambio, en el pensamiento griego nunca existe eso, ¿no? Siempre hay algo, siempre hay una materia primordial. En el caso de Hesíodo es el caos.
lo que hay, lo primero, ¿no? También conviene aclarar qué significa caos para Hesíodo, para los griegos. Caos es como una cavidad, es como un hueco que hay. Entonces ese hueco, al abrirse, emerge de él otras sustancias. Y del caos emerge el Eros como primer dios. Es muy llamativo que ponga Eros como uno de los primeros dioses que nace, porque el Eros en realidad es como una especie de motor primordial que va a generar el resto de los dioses, ¿no? Entonces nace del Eros, ya van naciendo otra serie de divinidades, los titanes. De los titanes luego posteriormente van haciendo Zeus. Pero bueno, yo había hecho este hincapié en Hesíodo, porque Hesíodo lo que intenta es elaborar un tipo de pensamiento, aunque poético, pero conlleva cierta racionalización, ¿no? Porque ya es una manera de nombrar las potencias naturales, pero tratando de ordenarlas con cierta racionalidad, ¿no? Es decir, que fue lo primero, que fue lo segundo, que fue hasta los últimos dioses más parecidos a los hombres, ¿no? Y con esto entonces, con este precursor, ya nos podemos situar en Mileto, ¿no? Ya sí que podríamos decir que Tales de Mileto podríamos decir, se le ha bautizado como el primer filósofo, ¿vale? Tales de Mileto era uno de los 7 sabios de Grecia, y entonces poco se sabe sobre él realmente. No se conoce ninguna obra escrita, o sea, no se mantiene ninguna obra, simplemente es por referencias. La referencia pues viene en la Metafísica de Aristóteles. Aristóteles, podríamos decir que lo que él intenta es el primero que intenta recoger lo que han dicho todos los anteriores autores acerca del cosmos, ¿no? Y estos primeros filósofos presocráticos, llamados presocráticos, se preocupan de estudiar la physis. La physis para los griegos era todo lo que era la naturaleza. Se llaman presocráticos, la partícula pre significa antes de Sócrates, pero no es una partícula meramente cronológica, de que naciesen antes de Sócrates. Sí, hay algunos que nacen antes de Sócrates, pero hay algunos que son coetáneos de Sócrates. Lo que pasa es que se establece así porque con Sócrates se produce un giro en la filosofía, lo que se ha denominado el giro antropocéntrico, ¿no? Cuando se deja de estudiar la physis y la filosofía, el tema central de la filosofía es el hombre. Es decir, a Sócrates no le interesaba la physis. Sócrates es un hombre de ciudad, no le interesa el campo. Y con esto quiero establecer que se puso esta partícula de presocráticos no por temas cronológicos de que fuesen anteriores a él, sino porque su forma de pensar, hay un antes y un después de Sócrates, digamos, ¿no? Con Sócrates cambia la filosofía, y además lo más increíble es que cambia y se mantiene en ese rumbo, en el rumbo que establece Sócrates, se mantiene durante muchos siglos. Incluso podríamos decir que prácticamente hasta el siglo XIX, ¿no? Con el filósofo Nietzsche, que es el que reivindica, es el que hace una crítica severa a Sócrates, diciendo tú eres el gran culpable de que la filosofía tomase ese giro y de que la filosofía no se haya ocupado de otras cuestiones.
Entonces, Nietzsche intenta que ese giro se detenga ya de una vez. Por eso se llama la filosofía del vitalismo, porque lo que intenta es recuperar ese vitalismo que habían empezado los primeros filósofos con la physis, ¿no? Ese volver a recuperar el concepto de la vida, de la physis, del devenir, ¿vale? Bueno, entonces os lo voy a dejar aquí. Ya os he puesto en el comienzo de la filosofía, ¿no? Que es con Tales. En el próximo vídeo ya directamente vamos a hablar de Tales de Mileto, ¿no? Vamos a explicar qué es Mileto, por qué aparece la filosofía ahí. Bueno, las teorías que tratan de explicar el origen de por qué allí en Mileto, en las colonias, se establece la primera forma racional de pensar. Ya veis que hay como unos antecedentes, ¿no? Estaban los antecedentes de la ciencia babilónica, los antecedentes de Hesíodo, que, aunque es un poeta, intenta hacer una recopilación racional de los mitos, ¿no? Una teogonía, que teogonía significa el origen de los dioses. Teo es Dios, gonos es génesis, ¿no? La génesis de los dioses, ¿vale? Bien, y por favor, darle algún me gusta, yo que sé, no sé, ya iré contando chistes y otras paridas. Venga, nos vemos en el próximo vídeo.